Bien, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy feliz de verlos. Nosotros también. Como cada semana. Qué bien. Bueno, hoy vamos a terminar de estudiar el libro de Samuel en su segunda parte. Segunda de Samuel. Vamos a ver hoy segunda de Samuel. Ahí ya tienen sus hojas. Beatriz ha puesto aquí las hojas para cada uno de ustedes. Estas son el material de esta semana y el material de la semana pasada están ahí. Entonces, es eso. Vamos entonces a referirnos al libro de Samuel hoy y vamos a comenzar. Bien, voy a pedirle a Beatriz que por favor comience con una oración. Padre, amantísimo Padre, gracias Señor porque como cada domingo tú nos trajiste aquí, Señor. Gracias Padre por traernos sanos, Señor. Permite que nuestros corazones, Señor, sean abiertos, Señor. Permite que podamos concentrarnos plenamente en tu palabra hoy, Señor. Que solamente en este tiempo, Señor, nuestra dedicación sea a ti, Señor. Llévanos a entender tu palabra, agradecerte por todo, Señor. Dame sabiduría a Fernando, Padre, para que seas tú, Señor, hablando por él, Señor. Ya vimos primera de Samuel y vamos a ver la segunda parte, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor, y como cada domingo, Señor, venimos aquí, Señor, con corazones humillados aquí, Señor, pidiendo que seas tú, Señor, haciendo tu obra en nosotros. Manténnos concentrados en tu palabra, danos sabiduría a cada uno de nosotros. También te pido por el otro servicio, Señor, que hoy, Señor, cada uno de nosotros dedique el día para ti, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Entonces, el segundo de Samuel. ¿Por qué este título de este libro? Ya lo habíamos visto más o menos en la clase anterior. Y el título se debe, dice segunda de Samuel originalmente, no, esa no. Originalmente formaba un solo libro junto a primera de Samuel. Es decir, anteriormente, en lo que son los manuscritos judíos, era un solo libro, Samuel. Después, cuando las escrituras del hebreo, del hebreo fueron traducidas al griego, entonces ya la nueva Biblia del griego, entonces va a dividir este libro en dos partes. Y luego la Vulgata, que es la traducción hacia el latín, también toma ese nombre de primera y segunda de Samuel. ¿Sí? El libro tiene este nombre debido a Samuel, quien Dios escogió para establecer la monarquía de Israel. Es eso. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de Samuel, el primer libro y el segundo libro de Samuel? El propósito es narrar la historia de los judíos, ¿sí? Desde los jueces hasta el establecimiento de la monarquía. Y para el caso de segunda de Samuel es la historia de los judíos desde la muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón. ¿Sí? La última parte del libro nos narra o nos introduce a un poquito lo que va a ser el reino de Salomón. El libro registra la historia esencialmente del reinado de David. Esencialmente el segundo libro de Samuel va a dedicarse completamente a David, desde que es ungido para ser el rey de Judá hasta su final. ¿Bien?
El libro registra la historia del reinado de David como el monarca elegido por Dios, destacando la consolidación del reino de Israel, la promesa del pacto davídico y las severas consecuencias espirituales y familiares del pecado personal de David. Entonces, esencialmente, este libro se basa en la historia de David como rey de Israel, esencialmente base de esto. Uno de los versículos clave es que, aunque bueno, siempre son bastantes, ¿no?, los versículos más importantes en cada libro, y cada persona tiene uno. Pero acá yo he escogido 2 de Samuel 7:16. 2 de Samuel 7:16. Vamos a ver qué dice 2 de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Amén. Esta es la promesa que Dios le hace a David acerca de su casa y acerca de lo que es el pacto que Dios había hecho, comenzando con Abraham y que se continúa aquí. Hay 4 secciones del libro. La primera sección es Dios da el trono a David. Esta es la primera sección. La segunda sección es David conquista una ciudad y recibe la promesa de una dinastía eterna. La tercera parte es David peca y sufre las consecuencias, y la cuarta parte, la cuarta sección es el epílogo. Buenos días. O sea, las últimas palabras sobre el reinado de David, y donde vamos a ver 2 bellos salmos que David escribe. ¿Sí? Y es eso esencialmente. Bueno, esta es una introducción al libro de Samuel. Vamos ahora a tomar la Biblia y vamos a recorrer el libro de Samuel con la Biblia, y vamos a ver una de las partes más importantes del libro. ¿Sí? Segunda de Samuel está en la página 309. 309. Muy bien, página 309. Libro de Samuel. ¿Sí? Segundo libro de Samuel. El primer capítulo, desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, esos primeros 5 capítulos, ¿sí?, nos van a relatar la historia de cómo David va a ser coronado rey de Israel, ¿sí?, rey de Judá y rey de Israel. ¿Sí? Bien, entonces la primera parte dice que David oye de la muerte de Saúl, ¿verdad? Acuérdense que el último capítulo del libro de Samuel nos habla acerca de la muerte de Saúl. Capítulo 31 dice que Samuel tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. El capítulo 1 entonces nos relata cómo David oye de la muerte de Saúl, porque David no estuvo presente en esta batalla. Él no estuvo presente ahí, sino que él oyó. Y después de que él oye acerca de eso, que le informan, entonces él hace una elegía de David por Saúl y Jonathan. ¿Sí? Una elegía. ¿Sí? Y dice, entonces David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonathan.
y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco, el cual está escrito en el libro de Jacer. Y ahí viene entonces la elegía, ¿sí? Es como parecido también a un salmo. Luego para el capítulo 2 vemos cómo David es proclamado rey de Judá, ¿okay? Los hombres de Judá vinieron y vieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Entonces, solamente la casa de Judá, ¿okay? Es decir, en la parte de la familia de Judá. Luego vemos aquí cómo hay un acontecimiento importante que es el que se relata luego y que habla acerca de Is-Boseth, proclamado rey de Israel. Ahí mismo en el capítulo 2, Is-Boseth, proclamado rey de Israel. Is-Boseth era uno de los hijos de Saúl. Pero toda esta parte de Israel no se había sometido a David, ¿sí? Y Is-Boseth va a declararle la guerra a David, ¿sí? Dirigidos por un comandante del ejército de Saúl que se llamaba Abner, ¿sí? Esto nos muestra cómo hay una división esencialmente todavía entre todos los israelitas. No tenían un mismo, una completa e igual creencia. Y esto se manifiesta aquí claramente y es algo que va a persistir. Va a persistir siempre esta división entre la parte norte de Israel y la parte sur de Israel. Va a persistir por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, creo que esta batalla dura, o esta guerra más o menos dura como 2 años, creo, y al final David sale victorioso, ¿sí? Luego en el capítulo 3 dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Y con ello, Hebrón, la ciudad que era la sede de David, iba también fortaleciéndose. Hay algo interesante aquí que podemos ver nosotros en el versículo 2, que dice los hijos de David nacidos en Hebrón. Ahí David va a tener 6 hijos, ¿sí? El primero, su primogénito va a ser Amnón. Y entre ellos hay uno aquí que más adelante vamos a señalar nosotros, ¿sí? Que va a ser Absalom, hijo de Maca, ¿sí? Ellos dos. Entonces aquí vemos 6 hijos de David, ¿sí? Después de esto, el general del ejército de Saúl cambia de bando y se pasa para el ejército de David, Abner, y se vuelven bien aliados los dos, y Abner se convierte en un jefe del ejército muy importante para David, ¿sí? Luego se relata la muerte de él, de Abner, ¿sí? Ahí mismo, en ese capítulo 3. Ya pasamos al capítulo 4. En el capítulo 4, algo importante en el capítulo 4, y es que en el versículo 4 se introduce un personaje que va a llamarse Mefiboset. ¿Sí? Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Más adelante vamos a ver la historia de él, ¿sí? Luego, para el capítulo 5, se relata
ya lo que es el suceso de la coronación de David como rey de Israel. ¿Sí? Dice el versículo 3 del capítulo 5, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, es eso. Ahora, otra cuestión muy importante aquí de señalar es cómo, dice el versículo 9, David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandeció cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Esto es algo muy importantísimo porque David decide conquistar Jerusalén y establecer Jerusalén como la capital de Israel. ¿Sí? Eso es lo primero. Y otra cuestión aquí, para señalar igualmente en el capítulo 5, el versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 dice: después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. ¿Sí? O sea que en Jerusalén le nacieron 11 hijos. Y de estos 11 hijos, el más importante de todos, ¿cuál va a ser? Va a ser Salomón. Muy bien. Va a ser Salomón. Exactamente. ¿Sí? Es eso. O sea que en total, ¿cuántos hijos tuvo David? 11 más 6. 17 hijos. 11 en Jerusalén y 6 en Hebrón. 17 hijos. Los hijos de la concubina que no se registraron. Sí, con las concubinas, pero siempre, la mayoría de veces es curioso notar como siempre la primera esposa siempre le van a llamar la esposa, y siempre le van a decir la esposa de David, ¿sí? Siempre. Y lo demás de las concubinas casi no las nombran, ¿no? Pero sí algo que he notado, se hace énfasis. Si esa es la primera esposa, siempre le van a decir la primera esposa, la esposa. ¿Sí? Claro, ustedes saben que para este tiempo existía esta situación, pero era una situación que no estaba aprobada por Dios. ¿Sí? No estaba aprobada por Dios, pero se daba. ¿Sí? Eso es como el divorcio. El divorcio no es aprobado por Dios, pero se da. ¿Sí? Sí, es eso, y se da. Entonces, igualmente. Otro aspecto importante de señalar aquí es en el capítulo 6. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, y David se levantó con todo el pueblo que estaba con él en Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Versículo 5. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Más adelante dice
Versículo 11, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Versículo 12, y se dio aviso al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. De tal manera que aquí se ve otro hecho importantísimo. El arca de la alianza fue transportada y va a tener como sede Jerusalén. De tal manera que Jerusalén se convierte no solamente en la capital de Israel política, sino también en la capital religiosa. ¿Sí? Es decir, algo que logra David es centralizar tanto el poder político como el poder religioso. Se centraliza ya a todos aquellos reinos que ustedes vieron junto conmigo para el tiempo de Josué, cuando Josué distribuyó todas estas tierras entre todas las familias de Jacob, ¿sí? Y todos estos sistema tribal que quedaba, porque cada reino más o menos se gobernaba a sí mismo. Y de ahí vieron ustedes toda la catástrofe que pasó durante esos 400 años relacionados con lo que fue el tiempo de los jueces, ¿cierto? Fue un periodo bien de apostasía para Israel. Ahora ya el poder político se centraliza y el poder religioso. De tal manera que cada reino no va a tener su propia religión. Va a haber una sola religión, una sola creencia. Entonces, es esto. Bien. Y vamos al capítulo 7, que para mí es el capítulo más importante que podemos ver nosotros aquí en el libro. Capítulo 7. Capítulo 7 dice: sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Bien, entonces esta es la historia acerca de cómo David, después de que ya se había establecido en Jerusalén, uno de los grandes sueños que él tuvo fue el sueño de construir un templo maravilloso para Dios. ¿Sí? Un templo donde el centro fuera el arca, como símbolo del pacto de Dios con Israel, como símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, ¿verdad? Pero ustedes saben que ¿qué pasó? ¿Pudo David cumplir con ese sueño? No, su hijo Salomón. No lo pudo cumplir. ¿Quién lo cumplió? Su hijo Salomón. Su hijo Salomón cumplió el sueño. Pero bueno, más adelante vamos a ver las razones, porque hasta el momento no se han expuesto las razones por las cuales
Dios no le dijo a David, yo no le bajo a construir el templo. Eso es más adelante. Pero miren ustedes que Dios entonces aquí a la propuesta de David, Dios le responde con algo interesantísimo. Dice el versículo 9, dice, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esto se parece a ¿qué? Abraham. Exactamente, se parece a Abraham, ¿verdad? Abraham. Dios le prometió a Abraham, ¿sí? un gran hombre, ¿sí? Y asignaré también un lugar para mi pueblo, Israel, tal como le había prometido a Abraham también, ¿verdad? ¿Le iba a prometer descendencia? Bueno, le prometió descendencia a Abraham, ¿verdad? Pero ya no había problema de descendencia, ya los judíos eran miles, ¿verdad? Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado en nada, ni los malvados los aflijan más como antes, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré el reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber, entre tres cosas que le está hablando aquí es el profeta Natán. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí hay discusión en torno a esto, hay bastante discusión, pero mi creencia es que aquí Natán está hablando de Jesucristo, porque él dice, cuando tus días se cumplan y reposen con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Jesucristo establecerá la casa de Dios, y esa casa de Dios para siempre. Y la casa de Dios vamos a ser nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Sí? Amén. El templo. Hay muchas discusiones en torno a este pasaje, esencialmente en cuanto a la gramática, pero yo creo que lo más lógico que hay aquí, cómo entender esto, siguiendo todo el relato que nosotros hemos venido viendo desde el libro de Génesis. Entonces, miren, esta es la promesa, el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David, ¿sí? Tu casa y tu reino permanecerán, versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre, para siempre. Y se hace énfasis varias veces en para siempre y para siempre. Y si es para siempre, es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesucristo, ¿sí? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Bien. Ahora, saben ustedes que entonces estamos en el reinado de David, que es la época dorada de Israel. Después en el capítulo 8 vemos muchas más victorias de David. David derrota a los filisteos, versículo 1.
y los somete. Por primera vez los filisteos son sometidos por los judíos. Los judíos, acuérdense que algunas veces los filisteos ganaban las guerras, otras veces los israelitas ganaban las guerras. ¿Sí? Era así, un toma y dame, como decimos nosotros en el español, ¿verdad? Pero aquí ya cambia, y no solamente los filisteos fueron vencidos, sino que fueron sometidos. También derrotó a Moab. Versículo 3, también derrotó a Hadad Ezer, luego derrotó a los arameos de Damasco. Versículo 9, cuando Toi, rey de Hamad, oyó que David había derrotado todo el ejército de Hadad Ezer, este rey fue y se sometió voluntariamente a David. Eso es para el capítulo 8. Luego dice más adelante, bueno, esas son todas las victorias de David. ¿Sí? Entre otras cosas, aquí hay un mapita que yo les quiero señalar algo. Vamos a ver si funciona esto. Así. Bien, tenemos acá más o menos un resumen de lo que fue esto es la historia de Samuel. ¿Sí? Acá tenemos nosotros cuando primera de Samuel, todas las veces que David tuvo que huir de Saúl. Acá tenemos nosotros una síntesis de lo que fue la historia de David. ¿Sí? David era el hijo menor de Isaí y nació en Belén. David nació en Belén. Bien característico. ¿A dónde está Belén? Por acá está. Acá está. Belén. Nació en Belén. Después David va a ser un pastor que cuida las ovejas de su padre. Y no solamente eso, sino que toca el arpa y compone. Después de eso, David pasa a ser soldado de Saúl, acuérdense, uno de los soldados favoritos. ¿Sí? Luego, después de eso, David se enojó con David, aunque era amigo de su hijo Jonathan. Y David se escondió acá, en esta ciudad de Nob, y en otra que hay por acá, y en esta también, no, Keila, sí, en estas dos. ¿Ya? Luego David es coronado en esta parte de acá, ¿sí? ¿Dónde está? Es Hebrón, aquí en Hebrón, es donde David es coronado. Dice que David conquistó Edom, Moab, los amonitas, toda esta parte de por acá. Todo esto fue conquistado también por David. Acá tenemos entonces las conquistas nuevamente de todo lo que ya abarcaba el reinado de David, no sé muy claramente. Aquí está otro mapa de lo que fue el reinado de David. Tengo también acá algo sobre más o menos un resumen de Segunda de Samuel. 7 años de David en Hebrón, con sus triunfos políticos y sus triunfos espirituales. Luego después los 33 años en Jerusalén, con sus triunfos militares. Desde el 8 hasta el 10, las transgresiones de David, capítulo 11. El problema luego de esas transgresiones, que es un relato que comienza en el capítulo 11 y llega hasta el capítulo 20, más o menos. ¿Sí? Con todo lo que hizo David y las consecuencias que David tuvo que pagar. Por eso, los problemas en la casa de David y los problemas en el reino de David. Bien, ese es entonces más o menos para que nos situemos geográficamente. Vamos a orar.
para el capítulo 9. Sí, capítulo 9, y acá acuérdense que ya habíamos hablado nosotros de un personaje que se llama Mefiboset. ¿Sí? ¿Era hijo de quién? De Jonathan. Era hijo de Jonathan. Sí. Versículo 1. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan? Jonathan. Es Jonathan. Esa es la pronunciación correcta. ¿Sí? Jonathan. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, el lisiado de ambos pies. Bien, entonces Mefiboset viene, y David decide que para él él quiere continuar siendo fiel con una promesa que había hecho a Jonatán. ¿Sí? Y esa misericordia que él había mostrado antes por Jonatán, el cual amó a David profundamente, ¿sí? Con un amor tremendo, así, un amor de amigos entrañable. Y lo que decidió David es que le dijo a Mefiboset que de ahora en adelante él se sentaría al lado de él en su mesa y comería con él, como un invitado especial que él siempre iba a tener ahí para recordar a bien, es eso. Vamos a pasar ahora a la tercera parte del libro, que comprende los capítulos 11 al 20, y comenzamos en el capítulo 11, David y Betsabé. El versículo 1 dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Bueno, yo diría algo acá, y es que las cosas ya comenzaron mal. ¿Sí? Las cosas ya comenzaron mal, porque acá dice que era el tiempo en que los reyes salían a la batalla. Y si era el tiempo en que los reyes salían a la batalla, se suponía que David iba a salir a la batalla, porque ese era su deber como rey, pero decidió quedarse descansando, haciendo pereza tal vez en Jerusalén. Entonces ahí comenzó. Entonces luego se relata la historia acá de cómo él, paseando en las azoteas, ahí pasando su buen tiempo, él va a ver a Betsabé bañándose, y entonces David se va a obsesionar por ella. Y entonces después de eso, David hace que Betsabé venga al palacio de él, y bueno, ahí se acuesta con ella, y Betsabé queda encinta, embarazada. Entonces, ¿cómo va a hacer David para tapar este pecado? Entonces manda a buscar a Urías, el esposo, con el propósito de que Urías se acueste con su esposa. Pero Urías viene y todo, y él dice: no, mi deber en este momento es estar en la batalla, ese es mi deber más importante, y yo soy leal al mismo rey David, y en su lealtad él sabía que esa era su prioridad. Por él dice: no, yo no me voy a ir para mi casa a comer y a beber mientras que todo el ejército
está en el campo de batalla, ¿sí? Entonces es eso, ¿sí? Entonces él no pudo, y lo que hace David tratando de ocultar este pecado, entonces ya llega al límite y hace todo lo necesario para desaparecer a Urias, y ordena que lo manden al frente de la batalla, pues con el propósito que lo maten, y así sucedió. Y luego, después de eso, dice acá en el versículo 26: al oír la mujer de Urias que su marido Urias había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, nuevamente, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. ¿Ya? Estas son las cosas cuando uno comete un error y no sabe cómo hacer. O como decimos nosotros, cuando uno dice una mentira, y luego para tapar esa mentira dice otra y otra y otra, y va edificando, va haciendo una edificio de mentiras. Bien. Bueno, capítulo 12. ¿Qué podríamos decir de esta situación? Creo que ahí yo he escrito algo en el material donde dice ni los hombres más consagrados, ni los hombres más ungidos, ni los hombres más preferidos por Dios se salvan de caer ante las tentaciones. Ni los hombres ni mujeres. ¿Sí? Mucha gente dice, no, yo soy muy espiritual, yo no voy a caer. No. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es una de las grandes lecciones aquí. ¿Sí? Un hombre como David, en una de las citas que a mí más me encantan, que están en el libro de 1 Samuel, David, un hombre cercano al corazón de Dios. Es increíble, es un honor. El hombre cercano al corazón de Dios. David, en su manera de ser, su manera de pensar, se parecía a Dios. ¿Sí? Y al punto en que más adelante o más atrás se manifiesta que Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Ahí mismo está. Okay. Bueno, luego sigue aquí algo muy importante que hace Natán. Natán era un hombre bien tremendo, un profeta. Y Natán lo que va a hacer es va a confrontar a David cara a cara. ¿Sí? Cara a cara. Eso es bien importante aquí señalar. ¿Sí? Entonces aquí se relata toda la historia, capítulo 12. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo. Y bueno, se relata la historia de un rico y de un pobre, y dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía de su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Tremendo. Qué cosa. ¿Ah? Qué abuso. Sí. Todo lado. Y se encendió la ira de David. Oh, ¿cómo es posible esto? En gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir.
y debe pagar 4 veces por la corderita, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Uy, La puerta. tú eres igual. Tú dijiste lo más preciado que tenía un hombre y se lo arrebataste. ¿Sí? Prácticamente lo mató porque lo pidió a que lo mataran. También. Solamente ella tenía a su esposa, era su regalo, era. Bueno, entonces esto es lo que pasó. Tú eres aquel hombre. Cuando uno lee esta historia por primera vez, uno se estremece y dice: wow. Ya ahora más o menos, pues, la habrá leído varias veces. Bueno, luego dice: así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y la mujer de tu Señor, y te di la casa de Israel. Bueno, todo sigue aquí, y luego Dios dice que la espada nunca se apartará de tu casa. Ese va a ser Consecuencia de cada por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y este se juntará con tus mujeres. Eso fue lo que va a hacer Absalón. Absalón va a hacer eso con las mujeres de David. Bien, y otra historia bien triste aquí es que de la unión entre Betsabé y David, pues nació un niño, ¿no? En la escritura nunca dice cómo se llamó ni nada, pero sí lo que dice es que el Señor hirió al niño. Y entonces David comienza un proceso de lamentación, de ayuno, de oración constante, pidiéndole a Dios que sane a su hijo de su enfermedad. Luego el versículo 19 dice: pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto, y dijo a sus siervos: ha muerto el niño, ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Es decir, él aceptó todo, ¿no? Y desde el principio él oraba, él ayunaba y todo, pero estaba esperando la respuesta de Dios, ¿sí? Que Dios tuviera misericordia, ¿sí? Él ayunaba, él oraba, no con el objetivo de hacer segura que la respuesta de Dios iba a ser favorable para él. No por eso. Dice versículo 22: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? ¿Sí? ¿Quién sabe? Pero yo estoy haciendo mi deber, lo que a mí me corresponde, ¿sí? Pero no estoy intercambiando cosas con el Señor, solamente esperando, y eso es lo que uno hace, ¿no? Uno ora primero con el objetivo esencial de que Dios tenga compasión con uno. Eso es lo primerito. Dios, ten misericordia de mí, perdóname mis pecados. Ahí arrancamos. Bueno, entonces pues David vio que Dios no había contestado sus oraciones y sin embargo adoró a Dios, siguió. Bueno, se terminó esta etapa. Gloria a Dios. Amén. Seguimos con Dios. Todo eso, no nos vamos a quedar llorando, que es otra costumbre, ¿no? Que muchas personas tienen llorar por todo el resto de la vida. No. ¿Verdad? Ok. Ahí termina la historia de David y Betsabé.
Y luego vienen las consecuencias que están en el capítulo 13. La primera consecuencia es como el hijo mayor de David, llamado Amnón, ¿sí? Dice en el capítulo 13, después de esto, aconteció que Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amón, hijo de David. Bueno, y entonces igual que pasó con David, Amón, su hijo mayor, se obsesionó por ella, así como David se obsesionó por esa, igualito. Y entonces más o menos hizo lo mismo, ¿no? Forzó a Tamar y la forzó a que tenía que acostarse con él, ¿sí? Y entonces cometió esa grave, horrible ofensa, ¿sí? De haber violado a su hermana. Y ante esa situación, su hermano Absalón, ¿sí? Entre otras cosas, la escritura dice que Tamar era hermana de Absalón. Yo no sé si era hija, bueno, no, según la escritura no era, pero no era hija de David, ¿verdad? Sí, Sí, era hija de David. Pero no hija de Diferente de la madre, era hija de David, pero diferente madre. Ajá. De una sola madre nació el Salón y la mujer. La muchacha. incestuosidad. Y entonces Absalón va a tomar venganza y Absalón va a hacer matar a Amnón. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que miren ustedes cómo... Pero David debía de dime. haber hecho justicia rápidamente que pasó esa incestuosidad. Debía de matar a su hijo. David, Pero también lo defendí. por eso no defendía, pero Absalón, David debía de pronunciar juicio contra su hijo Sí. por esa incestuosidad. Ahí en el material dice algo que después de sus pecados David perdió autoridad. Ahí. Y ya a David le quedaba muy difícil mandar a matar No tenía moral para a su exigir. hijo. Le tocó muy difícil hacerlo eso porque cómo lo iba a hacer si él había dicho antes que aquella persona que hacía eso merecía morir. Entonces él también. Y ahí David comienza el proceso de perder autoridad, y no solamente Y su eso, posición, sino de sentirse culpable y actuar diferente. Y esto le va a llevar, porque no solamente él perdonó a Absalón, ¿sí? Porque miren ustedes que eso es lo que voy a hablar aquí enseguida, y es que según la escritura, Absalón era un hijo preferido de Era hermoso. ¿sí? ¿Sí? Capítulo 14, versículo 25 dice: en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Sí. Ahí la víctima ahí fue Tamar. Él la persiguió y el padre no la apoyó. Y según la amó, así mismo la Lo que pasa es que acuérdate también que el ser humano tiende a, ya él es rey, el ser humano tiende como que a tomar unas decisiones por su propia cuenta también, ¿ves? Como que se va... Autócrata. Entonces, ¿qué pasa? Ya en ese caso, Sigue hablando. ya en ese caso, mi pensar es que ya el propósito de Dios estaba establecido porque habló de la espada en su casa, sobre su casa. Entonces, si él hubiera hecho caso a lo que Dios le dijo, no hubiera pasado lo de la espada sobre su casa. Entonces, ya eso para mí tenía que suceder de esa manera para que entonces se confirmara lo que Dios le dijo a través de Samuel. Sí, correcto. ¿No es? La palabra de Dios se cumple sí o sí. Y en el capítulo 18, ¿sí? Después de que David no solamente huye, sino que después de eso, Absalón no solamente huye, sino que después de eso, David también lo perdonó. el mismo David Ajá. lo manda a llamar de vuelta. De vuelta. Lo manda a llamar de vuelta, ¿sí? Y para el capítulo 18 vemos cómo
Absalón le declara la guerra a su padre. Y ahí hay una guerra entre ellos dos. ¿Sí? Una guerra entre ellos dos. Y como resultado de esa guerra, pues David es vencedor. Y hacia el capítulo 18, entre otras cosas, David no fue a la guerra. Pero cuando le llegó la noticia, él dice, capítulo 18, 33, dice, el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Y como consecuencia de eso, todo el pueblo de Israel comenzó igualmente a llorar y a lamentarse. Pero hay un hombre muy sabio aquí, el jefe del ejército del ejército de David. ¿Sí? Habló con él, Joab, y le dijo: el rey está llorando y se lamenta por Absalón. Está más adelante. Entonces, versículo 5. Entonces Joab entró a la casa del rey y le dijo: hoy usted ha cubierto de vergüenza el rostro de todos sus siervos que han salvado hoy su vida, la vida de sus hijos e hijas, la vida de sus mujeres y la vida de sus concubinas, al amar a aquellos que lo odian y al odiar a aquellos que lo aman. Qué grave error de David. David no solamente perdonó a Absalón, sino que lo volvió y lo puso como en su lugar de privilegio, y todo eso Absalón lo toma, su beneficio lo toma para comenzar a hacerle la guerra contra David. Sí, porque que lo había matado era Joab, ¿no? Se lo mandó a Saúl. Bien, luego entonces hay otra rebelión contra David, que es la rebelión de Seba, que era un hombre que no había aceptado a David, seguía siempre todavía admirando a Saúl, y entonces se rebeló contra David. Bien, entonces ya cuando ya todo esto pasa, David nuevamente fortalece su poder. ¿Sí? Su poder nuevamente, no hay más desafíos contra David, y David entonces descansa nuevamente. Y David ahora va a agradecer a Dios, va a dedicarse a adorar a Dios, y va a hacer alabanzas a Dios, que eso es lo que vemos en el capítulo 22, Salmo de alabanza de David. Muy bonito, y se parece mucho a los salmos que David escribió. ¿Sí? El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, del versículo 2. Versículo 7, mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz y mi clamor llegó. El Señor es mi sostén. Versículo 22, porque he guardado los caminos del Señor y no me aparto de él. El versículo 36 dice: tú me has dado también el escudo de tu salvación. Bien. Y luego el capítulo 23 es otro salmo de David acerca de su reinado. ¿Ya? Iba a añadir algo. Eso yo lo estaba comparando con lo que era el rey de Egipto, ¿verdad? Porque uno al verlo de esa forma uno dice: a Dios, pero ¿cómo si David era rey y Dios lo cogió por su corazón? ¿Cómo era él? Él no le hizo caso en ese momento a Dios. Pero si vemos en el faraón también pasó lo mismo. Porque yo era el que bregaba con el corazón del faraón. ¿Ves? Entonces, en este momento yo pienso que Dios bregaba con el corazón de David a entristecerlo o pensar de esa manera hacia su hijo, el cual es la única forma que lo usara
para ser cumplido lo que fue mandado por Samuel y dicho por Samuel, ¿no? Sí. O sea, yo lo comparo con lo de Egipto, ¿ves? Con el corazón del faraón, en las aflicciones. Dios, uno sabe lo que Dios le está mandando a uno hacer, pero uno muchas veces decide que uno no va a hacer así, sino en contra, ¿sí? Y va a desobedecer completamente a Dios, porque pues de todas maneras nuestra naturaleza pecaminosa continúa en nosotros, ¿verdad? Entonces por esa razón lo que pasó con David. Lo más maravilloso de aquí, Alex, es que a pesar de todo lo que uno haga, Dios está ahí. Dios está ahí, porque Es maravilloso. se arrepintió. Dios está ahí. Hiciste esto. Ay, vamos a ver cómo lo solucionamos contigo. Pero hay una solución. Esa es la mayor prueba. La otra solución, y siempre va a ser para bien. Esas soluciones que Dios nos va a dar van a ser muchas veces disciplinarias. Disciplina, ¿verdad? Disciplina, eso yo creo. Dios nos exige obediencia, ¿okay? Así como nosotros le exigimos a nuestros hijos obediencia, que es algo que ahora, obediencia es una palabra que está Por eso fue que censurada, ya no se puede hablar de por eso fue que obediencia. Saúl cayó con la desobediencia. Con la- Sí. Bien, entonces está esos cánticos. Bien. Bien, vamos entonces a terminar por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido un tiempo bien bueno, bien especial, conociendo la grandeza y majestuosidad y misericordia de nuestro Señor. Bien. Entonces, ¿qué quiere orar para terminar? ¿Quién quiere orar? Vamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias por la sabiduría que le has dado a Fernando, Señor, para el estudio de este capítulo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mantenernos, Señor, por demostrarnos, Señor, tu palabra, Señor, y por mostrarnos el camino, Señor, que debemos seguir. Gracias, Padre, porque en este capítulo podemos ver tu inmensa misericordia, Señor, que a pesar de que tú nos dices, Señor, lo que debemos hacer, nuestros corazones son malos, Señor, y el hombre es pecaminoso, Señor, y va en contra de ti. Gracias, Señor, porque podemos ver tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, a pesar de que no merecemos nada, Señor, de que merecemos la muerte. Gracias por todos nuestros hermanos que hoy están aquí, que pudieron escuchar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que los otros que no han podido estar aquí puedan escuchar tu palabra, Señor, que sea de provecho en sus vidas, Señor. Te pido que seas tú, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y sigues dándole sabiduría a Fernando para el estudio de tu palabra. Amén. 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 Hasta el miércoles y el miércoles para no sé qué pasa. Sí, siempre. Sí, ¿sabes? Yo no varío. Pero bueno, la niña ayer tenía fiebre.